Bendito Padre, gracias por este tiempo, porque estamos aquí reunidos, porque nos has convocado con bien. Hoy te ponemos todas nuestras cargas, Señor, tanto las buenas como las cargas de preocupación que tengamos, en donde damos gracias a ti por las respuestas de oraciones que hemos recibido cada uno de nosotros y los que están por venir y los que aún no han llegado, y hoy los que no pueden acompañarnos. También damos gracias a Dios, gracias a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esas respuestas de oración que hemos recibido. También ponemos nuestras cargas, las que no han sido contestadas, para que, bueno, nos des tu dirección respecto de ellas. Ponemos en tus manos a todas las personas que están en nuestro corazón, a las que tenemos en oración, sea por enfermedad, porque están pasando por alguna prueba, o aquellos que estamos pidiendo y orando y rogando para que lleguen a Cristo, que tú has puesto en nuestra mira y que sabemos que tu tiempo está cerca, y nos has puesto a orar por ellos antes de que reciban al Señor. También te pedimos por nuestras familias, matrimonios, hijos, nietos, todos nuestros familiares sanguíneos, para que con nuestro testimonio pueda ser una luz en medio de todas sus vidas que los acerquen más al conocimiento tuyo, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo a recibir esa herencia inmerecida que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo todos tenemos, Señor, por recibirle. Gracias por este tiempo. Ponemos todas nuestras cargas en tus manos para poder compartir hoy esta palabra que nos has dado para preparar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya ven por qué a mí no me dejan orar por los alimentos? Me he hecho muy largas las oraciones. Bueno, después de este breve mal chiste, podemos iniciar con nuestro devocional. Jorge, adelante, los micrófonos son tuyos. Gracias, buenas noches a todos, saludos y bendiciones. Esta vez vamos a hablar sobre la tradición. Escogí la Biblia de Nueva Traducción Viviente en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 7, 8 y 9. Dice, en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió que buena manera tienen ustedes de dejar a un lado el mandamiento de Dios para su tradición. Bien, las tradiciones humanas han sido desde siempre. Por ejemplo, tenemos a Adán, pasó a través de sus hijos la manera de adorar a Dios y ello fue de bendición siempre. Pero el hombre que ha hecho siempre, a través de su razonamiento guiado por Satanás, ha querido imponer sus propias reglas, sus mandamientos, que él ha hecho y creído, que son mejores que los que Dios ha puesto. Nos los dice esta versión, ha hecho sus reglas, que es lo que el humano puede hacer solamente, poner las reglas que él quiere hacer. Los hombres desechan los mandamientos divinos porque creen en su sabiduría, saber más que el creador de todo el universo y la vida. ¿Cómo llegamos a esto? Pues muy fácil, el enemigo nos enseña una manera vana y fútil de vivir, cómodamente sin hacer lo correcto, o sea, desobedeciendo los mandamientos divinos hechos por Dios. En el transcurso del tiempo, el hombre ha creado en sus concupiscencias a seres ajenos a Dios, creyendo que Dios los ha enviado a reinar aquí en la tierra, o sea, ha sido engañado por el enemigo. En el Antiguo Testamento, Dios pedía a los hombres hacer sacrificios para adorarlo y así hacer expiación de pecados, para estar en santidad con Dios. Pero el enemigo ya introducido en el ser humano, ¿qué hizo? Exigió lo mismo para así dar poder al hombre a través de demonios, a grado de llegar a ser los públicos y en masa, o sea, por medio de carnavales o festivales paganos llamados por el nombre que se le asignen según su religión o región geográfica en el planeta. Y es así como la tradición sigue vigente en el mundo. Pero Dios cuando envió a su Hijo, ¿qué hizo? Quitó todo esto de su pueblo, la manera de adorar. Ya no es por ritos o sacrificios, ya respetar el Espíritu que nos fue dado al recibir a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Estar en comunión con Cristo, recordemos que nosotros somos su iglesia, su templo, y nosotros lo cuidamos y respetamos a través de la manera en que vivimos nuestro diario vivir. Nos dice orar sin cesar y esperar la segunda venida con amor y pasión que nos dejó, plasmada en la Escritura desde el Antiguo y Nuevo Testamento. En la actualidad aún hay fiestas por las cuales festejamos a Cristo, pero son muy pocas y que no lleven un doble significado, ya que el hombre se encarga de corromper y ensuciar por medio de su entenebrecido corazón.
Dios mismo nos dice que hacemos a un lado los mandamientos para hacer de nuestras tradiciones algo divino. Supuestamente lo hacemos para agradar a Cristo, pero la realidad es otra. Aunque lleve esa intención, la verdad se corrompe. No digo que sea en general, pero los verdaderos cristianos no necesitamos una fiesta o un día en especial para llevarnos a Cristo dentro de nosotros y a diario, y en todo momento nos gozamos con Él. Y eso se llama gracia, favor inmerecido que nos dio al aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Señor, te damos gracias eternas por haber puesto tus ojos y mandamientos a nosotros, los llamados a ser servidores de tus buenas noticias. Gracias por hacer una tradición en nosotros mismos el adorarte y alabarte como te mereces, dignamente llevando en alto tu nombre por siempre y para siempre. Gracias por llenarnos del Espíritu Santo, de fe y de gracia, por ser elegidos y escogidos por tu buena, agradable y perfecta voluntad. A ti toda la honra y toda la gloria, para que seas exaltado por siempre siguiendo tus ordenanzas divinas con amor y respeto. Amén. Amén. Gracias, Jorge. ¿Nos puedes escribir el versículo de tu devocional, por favor? ¿Lo escribo o les digo? Lo escribo, ¿no? No, si nos los escribes aquí en el chat para que todos Ok, lo podamos compartir. ok. Gracias a Dios por este devocional y por este tiempo. Estamos estudiando la línea de tiempo. Y bueno, ¿cómo se escucha el audio? Bien, No bien. hace mucho, no hace mucho ruido la alabanza. No, no se oye nada de interferencia. Ok. Bueno, la línea de tiempo es un gran estudio. En él Dios nos revela nuestra propia naturaleza. El capítulo de hoy va a poder atestiguar cómo todo en Cristo Jesús tiene una preparación, así como el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que al ser la más pequeña da una gran hortaliza. También la gracia que hemos recibido, también la gracia que hemos recibido en nosotros debe germinar cual la semilla de mostaza, que a su tiempo dé fruto abundante para dar vida a todo aquel que seamos llevados o bien que venga a nosotros. Ya es el momento de maravillarnos viendo los cambios de conducta que la gracia de Dios hace en nosotros día con día, para de esta manera compartir la vida que hemos recibido. Y ese es parte del propósito de estos estudios, de este estudio. Todos los acontecimientos, desde la ascensión de Jesucristo hasta la carta de Santiago, son en verdad la germinación de esta semilla de mostaza que sabemos se ha convertido en una gran hortaliza que somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo. Desde ese preciso momento, esta hortaliza no ha parado de desarrollarse. ¿Y por qué pensó Cristo en una hortaliza? Porque si fuera un gran árbol, sería una torre de Babel. Un cuerpo gobernado por el hombre, como vemos en nuestros días y como lo vemos con los hombres tratando de gobernar la voluntad de los seres humanos al grado tal de ser engañados con la insensatez de ellos mismos que vemos manifestada en la identidad de género, los intentos por unificar las religiones, unificar la economía y todo esto solo para dar paso a la llegada del anticristo y con él la bestia. Vemos pues eh, estos acontecimientos y descubramos juntos que aún este modelo de maduración obra en mayor o en menor medida en la vida de cada uno de nosotros, como hijos de Dios, adoptados por la gracia recibida por Jesucristo. Amados hermanos, entonces decíamos anteriormente, en el capítulo anterior, que el primer libro en escribirse
fue el libro de Santiago. Bueno, la epístola de Santiago, disculpe. Entonces vemos que la epístola de Santiago fue escrita primero. Y esta etapa 2 del estudio, vamos a darnos cuenta y vamos a tomar conciencia de que antes de que la epístola de Santiago fuese escrita, hubieron muchos acontecimientos. Y estos acontecimientos vienen desde Pentecostés, desde la ascensión de Cristo, Pentecostés, hasta que se escribe el libro de Santiago. Y lo que vamos a hablar ahorita son justamente algunos acontecimientos que están en el libro de los Hechos y que dan testimonio de que dentro del propósito de Cristo para con su iglesia, para el cuerpo de Cristo, hay un proceso de maduración. ¿Y por qué partíamos de la semilla de mostaza? Porque vemos que la premisa de todo lo que se desarrolla es Cristo, pero la masa restante son los apóstoles, son los discípulos, son los diáconos y todo lo que fue y lo que va describiendo el libro de los Hechos, y nosotros no estamos excluidos de esa masa restante. Y dice la palabra de Dios que si las primicias que si la primicia es santa, tanto más lo es la masa restante. Nosotros somos esa masa restante, porque también dice la palabra de Dios que si la raíz es santa, que es Jesucristo, también lo son las ramas, que no somos nosotros porque somos los pámpanos injertados en la vid verdadera, porque nosotros, dice la palabra de Dios, somos la vid salvaje que ha sido interjertada en la vid verdadera, por medio de que sabemos de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Haber aceptado a Cristo como Señor y como Salvador en nuestras vidas, para que Él sea la influencia en nuestro corazón y eventualmente se proyecte en nuestras vidas. Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos. Y aquí cabe destacar lo siguiente. Vamos a situarnos en el capítulo 7, versículo 55. Entonces, bueno, decíamos que del tiempo de la ascensión, que fue aproximadamente en el año 30, al tiempo del libro de Santiago, vemos que ha habido un periodo de tiempo de más de casi 10 años, porque Santiago, que no es el tema de ahorita cuando fue escrito, porque ya lo vimos en el estudio anterior, pero el tema que sí es el que nos acontece es que desde la ascensión de Cristo, que es en el año 30, vamos a darnos cuenta ahí en Hechos 7:5 que aconteció la muerte de Esteban. La muerte de Esteban sucede aproximadamente en el año 35, o sea, 5 años después de la ascensión de Cristo. Entonces, hubieron acontecimientos que pasaron desde la ascensión hasta la muerte de Esteban. Sabemos nosotros que fueron los dos primeros discursos de Pedro, en donde tenemos estudios anteriores donde mostramos y habíamos hablado de esa parte que creo que es la temporada 1, en donde habíamos hablado de Pedro, donde Pedro deja de ser eh, ese pescador y se convierte en un gran orador inspirado por el Espíritu Santo, a través del cual en sus primeros dos discursos, en sus primeras dos prédicas, convierte a más de 8,000 personas. ¿Cómo es posible, no? Por todo lo que atravesó Pablo, y no quiero entrar a fondo, pero me agradaría hacerlo, pero después de todo lo que atravesó Pablo, ¡pum!, convierte a más de 8,000 personas. El asunto que vamos a tocar en este día, para que tengan una página general, es, vamos a tocar la muerte de Esteban, vamos a tocar la conversión de Saulo a Pablo, y vamos a tocar la presentación de Pablo
por Bernabé hacia los apóstoles y vamos a cerrar con Pedro cuando él se le da la revelación de que la gracia de Jesucristo, la salvación que vino por medio de Jesucristo, también es para los gentiles. Estos 4 puntos nos muestran un progreso. Y eso es justamente lo que quiero que entendamos. Hay un progreso. Y como decía yo en la introducción, a mayor o menor medida, en la vida de nosotros, a lo largo que vayamos entendiendo y leyendo la Biblia, buscando captar que hay un progreso, vamos a darnos cuenta que en nuestras vidas también hay un progreso. Hay un tiempo donde recibimos a Cristo y poco a poco vamos entrando al conocimiento de lo que es la gracia inmerecida que hemos recibido. Y este mismo proceso vamos a buscar demostrarlo en estos versículos para que pueda ser expuesto, que como fue en ese tiempo, también es en la vida de cada uno de nosotros y de cada una de las personas que reciben a Cristo a través nuestro o a través de ellos posteriormente. Entonces vamos a dar lectura y nos situamos en el año 35, libro de los Hechos, capítulo 7, 55 y 56. Y dice de esta manera, como siempre es importante que aunque tengan un bosquejo o algo, pues siempre dirigirse a la lectura directa a la palabra, por si quieren agregar versículos posteriores o anteriores. Y dice, verso 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ok, vamos a aclarar la situación que está pasando aquí. Esteban es levantado como uno de los primeros 7 servidores. Esteban es uno de los 7 primeros servidores. Entonces, un punto que nosotros podemos conservar en materia de evangelismo es que Esteban, antes de ser un mártir, fue uno de los primeros 7 servidores y levanten a 7 varones de buen testimonio, conocimiento y llenos del Espíritu Santo. Y Esteban era uno de ellos. Y en ese momento Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, le habla a los judíos y les empieza a predicar que, bueno, el pecado que cometieron y los quiere llevar al arrepentimiento. Y dice así, verso 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vamos a leer el verso 54 para poder complementar esto, porque si no, tal vez las personas que nos están viendo no tengan el contexto. Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Quiénes crujían los dientes? Verso 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Están hablándole a los judíos. Lo hicimos al revés la lectura, pero vemos que está hablándole a los judíos. Entonces, todas esas personas a las que le está predicando Esteban, dice la palabra de Dios que oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De un joven que se llama Saulo. Y ahí está Saulo haciéndole de guardarropa
y guardando todas las vestimentas en lo que están, acribillando a Esteban. Entonces el punto aquí, importante, Esteban nos revela que la promesa de Jesucristo es verdadera, porque nosotros vimos que en la cruz, Jesús le dijo al primer malhechor, de cierto digo, que hoy estarás conmigo en el reino de mi Padre. Pero Esteban da testimonio de que cuando él está muriendo, Jesús cumple su promesa y lo único que Esteban ve es la presencia de Jesucristo y al Padre. Y entonces vemos cómo lo recoge y lo está llevando directamente a Cristo. También sabemos nosotros, por el estudio de la palabra, que dice la palabra de Dios que nosotros al morir, pues no degustamos el sufrimiento de la muerte, sino vamos directamente a la presencia de Cristo. Pues Esteban está dando testimonio, por eso dio a voces lo que estaba pasando, porque en vez de estar, y era lo que más les coraje yo creo que les dio, pienso yo que les dio a todos los que lo estaban apedreando, el coraje más fuerte que les dio es que Esteban, en vez de estar lleno de dolor y lleno de mortificación y lleno y sintiendo los golpes en su carne, Esteban ya no estaba sintiendo los golpes de su carne, su espíritu ya estaba en la presencia de Dios. Y es muy importante, si lo quieren anotar, darnos cuenta cómo Esteban nos da ese regalo, nos da el regalo de saber que Jesucristo, la promesa de Cristo es verdadera. Aquí está. Ok, sigamos adelante. Y ahora vamos a retomar el concepto de Saulo. Leímos cómo Saulo estaba ahí con todos los vestidos de las personas que mataron a Esteban. Y para seguir esta travesía, vamos al libro de los Hechos, verso 9, capítulo 15, y seguimos en el año 35. Anótenlo también por ahí para que sepan que todo el acontecimiento de Esteban, junto con lo que vamos a ver, que es la conversión de Saulo, también está dentro del año 35. Entonces dice versículo 9, 15. Ya en el versículo 15, ya Saulo había visto a Cristo. Y Saulo fue llevado y estaba ciego y estuvo durante 3 días ciego, pero llamó Jesucristo a un santo para ir por él. Y ahí, en medio de toda esa situación, que Cristo está dándole instrucciones para que vaya por Saulo, hay hay un diálogo muy importante que es el que vamos a dilucidar. Jesucristo le habla y le dice en el verso 15 lo siguiente: el Señor le dijo, ve. Bueno, ok, habíamos hablado que hay una discusión. Ok, perdón, otra vez para la audiencia voy a irme unos versículos arriba y dice así, verso 10, capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visiones, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visiones a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y lo siguiente es decir esto. Tomen nota de que en ese momento Saulo tenía poder.
Saulo era un hombre con poder. Sabemos que Saulo fue educado desde niño con grandes maestros, muy, muy grandes maestros. Y luego entonces no era cualquier persona, o sea, no era alguien con el que tú querías meterte, no era alguien con el que tú querías enfrentarte. Era una persona con poder. Pero Cristo ya se le había presentado. Entonces lo que estamos viendo es el antes de Saulo y el después de Saulo. Justo estamos en ese punto. Verso 15. El Señor le dijo, después de que Ananías le replica que, bueno, pues es que Saulo tiene autoridad para matarnos y perseguirnos, Jesús le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces que Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. También lo hemos visto en el libro de los Hechos con los Apóstoles, que es un testimonio de que nosotros somos llenos con el Espíritu Santo a la hora que recibimos al Señor Jesucristo con nosotros. Sin embargo, aquí seguimos viendo que hay un periodo de transición. Aquí aún siguen habiendo vestigios y costumbres de lo que fue el tiempo de la ley, pero ya bajo la dirección de Jesucristo. Y vamos notando que empiezan a haber cambios. Y vamos a ver estos cambios. El primero de estos cambios es que antes de Cristo nadie podía pasar de matar a las personas a edificar a las personas. Pero después de Cristo vemos que llega Ananías, pone las manos sobre Saulo y Saulo se convierte en el instrumento que Jesucristo decidió tomar para llevar su evangelio a gentiles, a reyes y por todo el mundo. Y más allá de eso, pues contribuyó a edificar a la iglesia con toda la sabiduría y las revelaciones que Jesucristo les dio a lo largo de todo su tiempo de vida. ¿Y cuánto tiempo lo llevó en vida? A Saulo lo llevó en vida más allá y creo que el único que le ganó fue Juan, pero lo llevó muy, 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 muy lejos en toda esta trayectoria. Pero vamos a seguir nuestro viaje y vamos a continuar nuestro camino con ese tiempo en donde Bernabé toma a Saulo. Entonces veamos que Dios usó dos instrumentos para poder dar testimonio de Saulo. Y ese es otro punto importante. Jesús da testimonio de sus hijos. No vas a ver a un hijo de Dios llegar y de la noche a la mañana. No, siempre Dios va a dar manera, va a encontrar la manera de dar testimonio a sus hijos. Y en el caso de Saulo vemos que usó a Ananías por un lado primero y luego vamos a ver cómo utilizó a Bernabé. Vamos al año, entre el año 36 y el año 39, que está en el libro de los Hechos 9:27, y dice así. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Llega Bernabé, Saulo está predicando, quiere acercarse a los apóstoles, pero él está temeroso de que no le reciban, porque sabe la imagen y el concepto que tienen todos de él, y con justificada razón. O sea, ¿quién no se va a asustar de Saulo? Si ustedes leen todo el pasaje, se van a dar cuenta cómo todo el mundo se asusta, ¿no? Y vean el verso 26.
cuando llegó a Jerusalén tratando de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fue discípulo. Entonces, ¿no se les parece a ustedes? Hagan un poquito de reflexión y no creen en sus vidas después de haber recibido a Cristo que les haya pasado algo similar. Que hayan llegado a Cristo, empiecen a congregarse y al principio tengan miedo de congregarse, de entrar a la iglesia. Y luego, bueno, ¿cuántos no han pasado por familiares que cuando ustedes entran a la iglesia y se congregan, los empiezan a atacar? Oye, y cuando tú eres católico, ¿por qué no eras así? ¿Por qué esto? ¿Y ahora cuál es la diferencia? ¿Y qué estás engañado? Y te empiezan a bombardear. Pero pasa un tiempo donde Jesús da testimonio contigo y esas voces que te atacaban, claman a Dios y empiezan a creer por tu testimonio. Y si tú no lo has experimentado, bueno, pues te invitamos a que al tiempo sigas tú viendo la viga en tu ojo para que Dios te prospere y te prepare, para que te vaya desarrollando, para que te vaya abriendo el conocimiento de Dios y puedas ser tú ese testimonio que da fe a tu familia de que Jesucristo te ha hecho uno de sus discípulos, como aquellos que le buscan y andan con él, no como aquellos que se glorían de haberle conocido, no como que aquellos que dan testimonios en silencio y que sus hechos dan muestra de ello. Entonces, esto es el año, entre el año 36 y 39 que nos estamos situando y vemos impactantemente cómo Jesús sigue trabajando con Saulo y lo primero que hace es dar testimonio de él a todos los demás. Pero lo que es más impactante es lo que vamos a ver a continuación. A continuación vamos al año 40 y nos vamos a situar en el libro de los Hechos 10, capítulo 13, y aquí esto es magnánime, porque de que Saulo es presentado por Bernabé y se le oponen los apóstoles, sobre todo Pedro, pasan casi 4 años para que Pedro comprenda que la gracia que ha recibido de Cristo, que el mensaje de salvación de Jesucristo es para los gentiles. 4 años. ¿Cómo es posible que Saulo lo haya visto antes? Y la respuesta de ello es que a Dios le place usar a cada uno, y vemos en la vida de Saulo como si fuera la mano derecha y la vida de Pablo como si fuera la mano izquierda. Perdón, vemos la vida de Pablo como si fuera la mano derecha y vemos la vida de Pedro como si fuera la mano izquierda. Entonces vemos que para Cristo, Pedro y Pablo están haciendo funciones que para él le son de provecho. Y eso da explicación a que uno haga de una manera y le hayan revelado ciertas situaciones que al otro le fueron reveladas después, porque también con ellos da testimonio. Entre estos años, Pablo le llegó a llamar la atención a Pedro, porque hasta antes de este pasaje de los Hechos 10, Pedro se juntaba con los judíos y actuaba de una manera, y con los gentiles de otra, y buscaba que tanto uno como el otro no se percataran de ese cambio de atención que él tenía con cada uno de los grupos. Entonces él tenía un trato con los grupos judíos y los hebreos, y él tenía otro trato con los griegos. Y entonces Pablo le llama la atención porque está haciendo acepción de personas. Curiosamente también nos estamos acercando y nos hace clean, 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 como Santiago dice que no hagamos acepción de personas, porque si tomamos al hombre rico y le damos un lugar y al pobre otro, estamos haciendo acepción de personas, sobre todo cuando los ricos son aquellos que ponen en la cárcel a todos los pobres. Entonces, ¿cómo es posible que hagamos eso? Pero eso está en materia del estudio anterior. Sin embargo, se une con los acontecimientos de estos años. Vamos a dar paso
al verso, vamos a dar lectura a Hechos 10:13. Y Pedro sintió hambre, estaba orando arriba de un techo. De repente Pedro sintió hambre y Dios le habló. Vamos a dar lectura a este pasaje, al libro de los Hechos 10:13, si ya se encuentran ahí. Y bueno, para hablar del contexto, el versículo que nos atañe es el 13, pero vamos a entrar en contexto. Vamos al verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. A mí me encanta este pasaje, me encanta porque una vez más Dios muestra las debilidades de Pedro y usa las debilidades de Pedro para darnos una gran lección a través de él. ¿Por qué no crean que la lección es para Pedro? La lección es para nosotros. Y pone de testimonio y usa a Pedro para hacernos llegar a nosotros este mensaje. Hay que entenderlo de esa manera. Y dice, verso, dice así, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pausa. ¿Por qué Pedro rechazaba a esos cuadrúpedos? Porque Pedro está hablando y viene del Antiguo Testamento, donde Dios ordenó bajo la ley que no comiéramos de ciertos animales. Y justamente Dios le pone para su banquete los animales que en el tiempo de la ley dijo que no comiera. ¿Qué no somos nosotros esos animales inmundos? Vamos a descubrirlo adelante. Perdón que me ría, pero es que no puedo quedarme, me imagino la cara de Pedro, que todavía está pensando bajo el tiempo de la ley, o sea, él todavía está pensando en el tiempo de la ley y no en el tiempo de la gracia. Entonces, imagina a Pedro ver bajarnos la comida y diría, no, hombre, si eso fuera una buena hamburguesa, ya me lo hubiera comido, pero es una serpiente. Chale, no me he comido una serpiente. Ay, mira, ahí viene un puerco. Dice que el animal, que las pezuñas, que no sé qué. Ese tampoco me lo puedo comer. Ojalá hubiera sido una vaca. Entonces me tiene que dar mucha risa, no lo puedo evitar. Entonces imagínate a Pedro y lo que a Pedro no le acalambró. Me encanta a Pedro porque Pedro no tiene filtros. Pedro en ningún momento se detiene a ver que Dios le está hablando y le vale chetos y no se aguanta y le confiesa a Dios lo que está pensando. Ese es el corazón de Pedro, es una genialidad Pedro. Pedro no le miente a Dios, pero ni en defensa propia. Y eso es algo que tenemos que aprender nosotros de Pedro. Nosotros no debemos de mentirle a Dios ni en defensa propia. No tenemos que ocultar nada. Tenemos ya antecedentes, no vamos a entrar a ese tema, pero pues ya en el Antiguo Testamento vimos personas que le ocultaron cosas a Dios cuando Dios sabía perfectamente lo que le iban a ocultar. En el caso de Pedro, Pedro sí saca todo lo que dice su corazón y lo avienta. Y dice de esta manera, entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Y Dios le vuelve a decir, es que no me puedo dejar de reír. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. O sea, le tuvo que decir 3 veces lo mismo a Pedro. Pero ya en este proceso, Pedro ya no volvió a hablar. Pedro solo dijo una vez, no he comido nada inmundo.
Y Dios le dijo una sola vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro todavía estaba dudando de lo que Dios le había dicho. Y veamos en el verso 19 cómo Dios, qué tierno es Dios, qué buena onda es Dios. O sea, y Dios, sabiendo cómo piensa Pedro, le vuelve le recalca, vean lo que le recalca. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan. O sea, mientras Pedro estaba aquí pensando de qué se trataba esto, el Espíritu le hace así, Pedro, oye Pedro, allá abajo te están buscando tres hombres. Y fíjese lo que les dice, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. O sea, dice Pedro, allá abajo te están buscando tres hombres y ya no me repliques ni me larmes de jamón y te vas con ellos porque yo los envié. Y si todavía tienes dudas de esto, te aviento toda la hortaliza, no sé qué, pero no está de risa. Bueno, a mí me causa muchísima gracia esto de que cómo es Dios tierno, que dice, y Pedro, yo te los mandé y yo te los mandé y te están tocando la puerta, bájate ahorita mismo y deja de pensar tanta tarugada. Bueno, la historia se desarrolla, van a casa de Cornelio. Es- Entonces, los tres hombres lo llevan a la casa de Cornelio y ya ahí, Pedro se da cuenta que el evangelio, pues también es para los gentiles, porque ve que la familia de Cornelio, pues, fue llena del Espíritu Santo. O sea, o sea, no solo recibieron a Cristo, pero fueron llenos del Espíritu Santo. Y es lo que nos sucede a nosotros, y esa es la materia de nuestro estudio. Vamos viendo cómo Dios va mostrando y Dios cómo va trabajando con tu incredulidad. No crean que va a ser distinto con nosotros. Ustedes pueden tener toda la incredulidad que quieran, pero si ya recibiste a Cristo, yo te tengo una noticia. Si tú ya recibiste a Cristo, tú puedes tener toda la incredulidad que quieras, pero te aseguro que Dios va a saber cómo tratar con tu incredulidad. Así como trató con la incredulidad de Pedro, así va a tratar con la tuya y así trata con la de todos nosotros. De una manera para unos más, para unos menos, pero esa es la verdad. Entonces vemos que lo que ya se le había revelado a Pablo viene a ser revelado tiempo después a Pedro. Y de una manera que nos hace, en mi caso muy personal, me da mucha ternura porque me hace ver lo amoroso que es nuestro Padre. Tenemos un Padre de amor, un Padre de verdadero ágape. Dios es ágape, es amor. Para que nadie lo confunda con que Dios trae tragedias, y Dios trae esto, y Dios trae lo otro. No. Tú te alejas del camino de Dios. Tú te alejas de su bendición. Tú te alejas de su dirección. Tú te apartas. Tú no le buscas. Tú buscas las filosofías del mundo. Y a ese respecto yo les recomiendo, ya está publicado el seminario de matrimonios, las conferencias del seminario de matrimonios del pastor Armando, donde vamos a poder ver y donde se explica paso a paso la función del hombre, la función de la mujer, y sobre todo lo que yo quiero que ustedes vean en esas prédicas es cómo Satanás, a través de ideologías de hombres, a través de filosofías de hombres y a través de costumbres, infiltra al hombre con demonios para atacar a la mujer. Así que si tú eres una mujer y nos estás viendo, yo sí te digo una cosa, si la persona con la que estás no ama a Dios sobre todas las cosas, no busca a Dios, no tiene a Cristo en su corazón, llévalo a los pies de Cristo o apártate, porque dice la palabra de Dios, cuando Eva cayó y Adán, dijo Dios a Eva,
y pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre su simiente y tu simiente. Entiéndanlo, todas las mujercitas que nos están viendo, entiéndanlo de una vez. Si un hombre no tiene a Dios en su corazón, si no tiene a Cristo en su corazón, pero si no ama a Dios sobre todas las cosas, es un enemigo potencial en contra tuya. Las mujeres, desde ese tiempo, ya tienen un enemigo declarado desde antes de nacer, que es Satanás. Satanás quiere, por alguna razón, destruir a las mujeres. Y eso da explicación a que sean prostituidas, mancilladas, violadas desde niñas y corrompidas, y ahora engañadas con que no les va a pasar nada si tienen una compañía de su mismo sexo, porque realmente lo que hacen es juntarse con una mujer de su mismo sexo para sentirse más protegidas, cuando la verdadera protección la recibimos en Cristo Jesús. No solo tú, sino todos nosotros, varones y mujeres, porque el varón usado por Satanás también va a ser destruido. Y lo lleva Satanás a su destrucción. Y ya vemos celebridades, un Michael Jackson, y un esto y un el otro, un Elvis Presley, cómo acabó el Elvis Presley, ve la forma en que murieron, solos y en pecado, o sea, ay Dios mío, Elvis Presley lo encontraron su hija o su esposa con su guarura, y al tiempo murió, y eso solo hablamos porque también lo vimos en un estudio que son huestes espirituales de maldad que obran en nosotros, en los hombres que no tienen a Cristo como Señor y Salvador. Entonces tú, varón, que me escuchas, si crees que tú estás tomando tus decisiones, si crees que tú estás gobernando tu casa, te tengo una mala noticia. Atrás de ti hay una hueste espiritual de maldad esperando a gobernarte. Y si no lo está haciendo ahorita, va a buscar la manera de hacerlo. Y es solo bajo la cobertura, bajo la gracia, recibiendo a nuestro Señor Jesucristo, que tú puedes ser librado de esa perversión. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando hablamos de huestes espirituales de maldad y es mencionado en ese versículo, la palabra maldad significa perversidad, depravación. Entonces, eso nos hace entender que las personas que son gobernadas por huestes espirituales de maldad van por un camino de depravación. O violan, o son violados, o se meten con melón, con sandía, y con la del otro día, y con la de ayer, y con la de mañana, y se meten con tres a la vez, hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, etcétera, pero alrededor de un círculo de depravación. Porque todos los que han sido rescatados por Cristo de esa situación están sufriendo. Llegan a un punto en sus vidas que están sufriendo. Freddie Mercury es un testimonio de ellos. Freddie Mercury fue un hombre que siempre sintió que estaba viviendo algo que no debía vivir, lo declara hasta en sus canciones, que está viviendo una situación, que tiene unos sentimientos que no debería vivir, pero que no encuentra la solución para salir de ellos. Cuando sabemos y tenemos testimonios de que Cristo sí cambia la conducta. Cristo es el único que te puede demostrar que estás viviendo en un engaño. Pero sin Cristo es imposible salir del engaño. Pero en Cristo es posible porque es la gracia, es la influencia de Él la que va a sacar esas huestes espirituales de maldad de tu vida y soltarlas. Entonces, hermanos, hemos visto varias cosas alrededor de este estudio. Así en nosotros vemos, y varios de los que nos están viendo pueden también atestiguar sus vidas, vemos en nosotros que todo tiene un tiempo de maduración en Cristo. Y eso es lo que yo quiero centrar la plática. Yo quiero centrar la plática en que todo empieza con una semilla. Esa semilla cae en la tierra, es Cristo. La semilla, Cristo. Es enterrada. La semilla es enterrada. Luego la semilla es tapada. Esa semilla muere, pero germina y germina
la hortaliza. La resurrección de Cristo es la germinación de esa semilla. La hortaliza son todos los apóstoles, empezando con Pedro, haciendo sus dos discursos, y son todo lo que es y el desarrollo de esa hortaliza la vemos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos viendo cómo se va desarrollando todo. ¿Por qué? Porque Pedro hace un gueto y empieza a organizar a todas las personas como se organizaban los judíos anteriormente, vendiendo las cosas y repartiéndolas según la necesidad de cada uno. Eso es un proceso que se hacía antiguamente. Pero viene Saulo, viene la muerte de Esteban, y entonces empieza la persecución de la iglesia. En ese momento la iglesia es dispersada, y después de haber usado Dios a Saulo para dispersar a esa congregación que se estaba formando, la dispersa, y ya que Saulo hizo su función, Jesucristo se le presenta y dice, instrumento bueno me es este para llevar la palabra a reyes, a gentiles, etcétera, etcétera. Ya vimos que la función de haber perseguido, o sea, ¿Saulo estaba engañado? Sí, sí estaba engañado, pero Dios encaminó ese engaño a bien para dispersar esa congregación y que se formaran las iglesias que vemos posteriormente. Y dando el paso primero fue la epístola de Santiago. Entra la epístola de Santiago y es como el banderazo saluda donde ya todo empieza a desenlazarse. Ya está Saulo, Pablo. Ya no es Saulo, ya es Pablo predicando. Pablo ya está predicando antes de lo de, les voy a decir en qué año. Fíjense, año 44, Santiago escribe la epístola en el año 45. Y antes, en el año 41, Bernabé es enviado a Antioquía, Hechos 11, del 19 al 24. Y luego muere Herodes, que es cuando le grita al pueblo, voz de Dios, no de hombre, voz de Dios, no de hombre. Y como no le quiso dar la gloria a Dios, baja un ángel y ¡pum!, lo mata. Y posterior a esa muerte de Herodes, viene Santiago. Esta es la parte que nuestro hermano Fernando les va a platicar a ustedes de todo lo que estaba pasando durante este tiempo de Herodes, durante que Bernabé va a Antioquía, durante que Pedro ministra a gentiles, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una circunstancia histórica que tenemos que entender porque había mucha persecución, mucha persecución. Y viene todo ese ataque y viene toda esa persecución que dispersó a la iglesia y viene la carta de Santiago dándonos paso a la formación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que sin excepción de personas, todos debemos llegar, de alguna manera, todos debemos llegar a comprender la gracia de Dios que ha sido puesta en nosotros y que esa gracia no hace acepción de personas, que es la persona rechazando a Cristo, pero Cristo no te niega su gracia, ¿ok? Entonces, ¿por qué hace esto Dios? Porque para Dios la cosa más importante es que todos sean salvos. Para Dios lo más importante no es que llegues a Él perfecto, sino que hayas recibido a nuestro Señor Jesucristo para que tú llegues a Dios. Y en el camino serás perfeccionado. Primero Dios, claro que sí. Como yo le he dicho a muchas personas, a muchos hermanos que están confundidos en varios aspectos de su vida, yo les digo, no, 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 espérame. Recibe a Cristo, pero no quieras ser perfecto. ¿Por qué? Porque los cambios en tu conducta los va a hacer Dios.
Y solo debes de esperar que Dios haga los cambios en tu conducta, solo debes de pedirlo, pedirlo, pedirlo. Y si y si alguna conducta que tú tienes ya te estorba, ahora no vamos a hablar, porque también es otra cosa, todo el mundo se va sobre el sexo, 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 sexo. No, 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 vamos a hablar de conductas verdaderas. Si tú eres un papá, ya recibiste a Cristo y ya estás harto de pegarle a tus hijos, paso uno, tus hijos le pertenecen a Dios, tú tienes que orar por ellos. Y paso dos, pídele a Dios que cambie esa conducta de ti, que cambie esa conducta de ti. Y de esa manera, todo lo demás, o sea, si tú ya estás harto de ese carácter amargado, lastimado que tienes, pídele a Dios que cambie esa conducta en ti. Y ahí es cuando Jesús dice, pidan bien. Y ahí es cuando Santiago dice, pidan bien, no dudando nada. ¿Y qué es pedir bien? Nosotros en lo que nos debemos de concentrar en pedir es en nuestros cambios de conducta. Y si hoy que tú nos estás viendo, sientes que necesitas un cambio de conducta en tu vida, que no ha habido nada que te lo pueda administrar, hoy acompáñanos, a todos los que estamos aquí, te acompañamos y repite estas palabras con nosotros. Señor Jesucristo, gracias por haberme traído a este estudio. Gracias porque hoy me doy cuenta que necesito un cambio de conducta en mi vida. Gracias porque ahora me doy cuenta que ese cambio de conducta solo puede provenir de ti, solo puede venir de tu gracia. Que hoy me liberas y me retiras la carga de culpabilidad, no porque no haya cometido yo esos actos, sino porque tú hoy, en este día, me has perdonado. Por ello yo te pido que entres a mi vida, que seas mi Señor, que seas mi Salvador, que me tomes en tus brazos, porque Dios te resucitó de entre los muertos, para que yo sea primicia de mi casa y para que yo y mi casa seamos salvos, para que yo pueda compartir con todos que tú, como Señor y Salvador, que hoy eres mío, a todos nos llevas a la cambio de conducta, a la transformación y a ser salvos en el nombre de Jesús. Te lo agradecemos, Dios, que esto sea hecho en nuestras vidas y te lo pedimos fuertemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.